Muy bien, pues. A ver, tenemos sobre la mesa un tema fascinante. Los llamados himnos homéricos. Sí, Y digo llamados porque aquí empieza ya lo interesante. Se llaman homéricos, pero parece que todo el mundo académico está de acuerdo en que Homero no escribió ni uno. ni uno. Ni siquiera son del mismo autor, ni de la misma época. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿qué son exactamente? ¿Qué tenemos aquí? Pues es la pregunta clave para empezar, sí. La fuente principal que manejamos, la introducción a una edición de los himnos, lo deja muy claro. Lo que nos ha llegado no es una obra de un solo autor, sino una especie de compilación. Como un grandes éxitos de la época. Eso es, un greatest hits. Manuscritos donde se mezcla todo. Poemas atribuidos a Orfeo, a Calímaco, y entre ellos estos que llevan la etiqueta de Homero. Es una antología, vamos. Vale, una antología, me gusta. Así que lo que vamos a intentar hacer hoy es desentrañar qué son de verdad estos poemas, por qué se les asocia a Homero y, sobre todo, qué nos cuentan de los dioses y de la poesía en un mundo de tradición oral. Claro. Queremos ir un poco más allá de la Ilíada y la Odisea, que es lo que todo el mundo conoce. Y de hecho, la propia tradición ya nos da una pista para empezar a orientarnos, porque distingue muy bien entre los himnos órficos, que están muy ligados a una religión concreta, el orfismo. Con sus ritos y sus cosas. Exacto. Y luego están estos, los homéricos, que aunque no sean de Homero, sí pertenecen a su mundo, al de la gran poesía épica, la que se cantaba para todo el mundo. Vale, o sea, misma liga que la Ilíada, pero un formato distinto. La fuente que usamos propone una analogía que me pareció buenísima para entenderlo. Dice que la épica es como algo sólido y los himnos son como algo líquido, como el agua de un río. ¿Qué significa eso? Pues significa que un poema como la Ilíada, una vez que se fijó, su estructura era casi de piedra. El poeta que lo recitaba, el Aedo o el Rapsoda, era un guardián de ese texto. Tenía que ser fiel a cada palabra, A cada verso. Su trabajo era conservar esa estructura sólida. como un actor con su guión, ¿no? No se lo puede inventar. Precisamente. De hecho, la palabra rapsoda viene del griego raptein, que significa coser. Eran costureros de cantos. Los homéridas, los que se decían herederos de Homero, se veían a sí mismos como artesanos que cosían cantos que ya existían. Ajá. Pero el himno era otra cosa. El himno era la materia prima. Era esa agua de río, fluida, adaptable. Cada vez que un aedo cantaba un himno, en realidad lo estaba recreando. Tenía una libertad creativa enorme. Es que hasta la palabra himnos es engañosa. Yo siempre pensé que significaba alabanza a un dios y ya. Pero por lo visto el origen es mucho más poético. Lo es, sí. Las etimologías más probables no la ligan a la alabanza, sino al acto de tejer o hilar, o incluso a la palabra para membrana. ¿Tejer? Sí, el himno es una metáfora del propio canto. Es un tejido que el poeta va hilando en directo, una membrana flexible que conecta al público con lo divino. No es una simple recitación, es un acto de creación en tiempo real. Necesito visualizar esto. O sea, ¿sabemos cómo era un evento de estos? ¿Cómo era escuchar un himno en la antigua Grecia? Pues sí, que lo sabemos. Y la escena es espectacular. Y lo curioso es que aparece en la propia Odisea. En el canto octavo, el Aedo de Módoco se pone a cantar y el texto nos lo describe todo. Y rompe con cualquier idea que puedas tener. No es un recital solemne en un teatro. Para nada. Están al aire libre, en el ágora, la plaza del pueblo. Acaban de terminar unos juegos. Hay una multitud, dice el texto, innumerables personas. Y no solo escuchan, es que hay un coro de chavales jóvenes bailando con la música. Es una fiesta, un espectáculo total. Y fíjate en el tema que elige de Módoco. No se pone a cantar las gestas de Aquiles o la caída de Troya. ¿Qué va? Les cuenta el cotilleo del Olimpo. El salseo, vamos. La historia de cómo Hefesto pilla a su mujer Afrodita con Ares, el dios de la guerra. Y no solo los pilla. No. Les tiende una trampa con una red, mágica, invisible, para que todos los demás dioses vengan a verlos y a reírse de ellos. Es pura comedia. Y la reacción de los otros dioses es la clave. Cuando llegan y ven la escena, Hermes suelta un comentario, muy pícaro, diciendo que a él no le importaría pasar esa vergüenza con tal de estar en el lugar de Ares. Y todos los dioses se parten de risa. Ese canto de unos 100 versos, lleno de humor, ese es nuestro modelo perfecto de un himno homérico.
Vale. Si ese es el modelo, ¿cómo son los demás poemas de la colección? ¿Son todos así de cortos y divertidos o hay de todo? Hay de todo, hay muchísima variedad. Y el canto de Demódoco nos sirve de vara de medir. Por un lado tenemos los 4 himnos mayores, a Deméter, Apolo, Hermes y Afrodita. Son poemas larguísimos, de 300 a casi 600 versos. Ah, eso ya es otra cosa. Claro, son mucho más solemnes. Cuentan episodios clave en la vida de esos dioses. Luego estarían los himnos intermedios, como uno a Dioniso de unos 60 versos, muy narrativo, más parecido en tono al de Demódoco. Y por último, los himnos breves, ¿Y cómo de breves? a veces brevísimos. El himno 13 a Deméter tiene 3 versos. 3 versos. Sí. Funcionaban como preludios. El Aedo los usaba para invocar a un dios, calentar la voz, y luego ya se lanzaba con un canto más largo, a lo mejor un trozo de la Ilíada. La fuente dice que eran como un estuche que envolvía la joya principal. Pues me interesa abrir ese estuche y ver las joyas más grandes. Esos himnos mayores suenan mucho más densos. Si no son solo alabanzas, ¿qué nos cuentan? Cuentan historias que son fundacionales. Explican el origen de cultos, de ciudades, de por qué el mundo es como es. Y lo hacen con una profundidad psicológica que es increíble. El himno Deméter, por ejemplo, es de una humanidad que te pone la piel de gallina. Este es el del rapto de Perséfone, ¿verdad? La hija de Deméter. Sí, Hades se la lleva al inframundo. Sí. Y con el permiso de su propio padre, Zeus, ojo, el poema se centra en el dolor de Deméter. Ya. La describe buscando a su hija 9 días y 9 noches, sin comer, sin beber, con 2 antorchas en las manos. Es el retrato de una madre desesperada, un dolor que es a la vez divino y terriblemente humano. Y en esa búsqueda llega a un sitio, a Eleusis, y pasa algo rarísimo. Se disfraza de anciana y se pone a cuidar del hijo del rey, de un bebé, Demofonte, y por las noches a escondidas lo mete en el fuego. Es un ritual para hacerlo inmortal. Pero claro, la madre humana, Metenira, la ve, se horroriza, pega un grito y lo interrumpe todo para siempre. Vaya. Y ese momento es clave. Por un lado, nos da una explicación mítica de por qué somos mortales. Es la ignorancia, el miedo de Metenira, lo que sella nuestro destino. Ni con el cuidado de los dioses podemos escapar de la muerte. Espera. Entonces, la historia no solo va del dolor de una madre, sino que literalmente está explicando el origen de la mortalidad humana. ¿Esa era una función de estos poemas? Absolutamente. Son mitos etiológicos, mitos que explican el origen de las cosas. Este himno explica 2 cosas más. Primero, las estaciones. Al final, Zeus negocia un acuerdo. Perséfone pasará 1/3 del año bajo tierra con Hades, El invierno. el invierno, cuando la tierra es estéril por el dolor de Deméter, y 2/3 arriba con su madre. La primavera y el verano. O sea, el cambio de estaciones es un reflejo del estado de ánimo de una diosa. Es alucinante. Exacto. Y lo segundo que funda, el himno, es uno de los cultos más importantes de Grecia, los misterios de Eleusis. El poema acaba prometiendo a los iniciados una mejor suerte en el más allá. Y hablando de cultos importantes, supongo que el de Apolo en Delfos es el más grande. El himno que le dedican tiene también esta carga de drama familiar. Tiene drama, pero de otro tipo. Es un poema fascinante, porque en realidad son 2 himnos distintos, que un rapsoda muy bueno cosió en uno solo. La primera parte es para el Apolo de Delos, y la segunda para el Apolo de Delfos, el Pítico. ¿Y se nota la costura? Se nota, pero está increíblemente bien hecha. La primera parte cuenta la angustia de su madre, Leto, embarazada de Zeus, perseguida por la celosa Hera, y ningún lugar de la tierra se atreve a dejarla dar a luz. Claro, al final, la pequeña isla de Delos acepta. Y el Apolo que nace allí es un dios terrible, un arquero. Pero el Apolo que tenemos todos en la cabeza es más el de la música, la profecía. Y ese es el Apolo de la segunda parte. Aquí ya no lleva el arco, sino la lira. El himno narra su viaje buscando un sitio para su oráculo. Llega a Pito, mata a una dragona monstruosa que representaba las viejas fuerzas de la tierra, y establece el nuevo orden olímpico. Un momento. ¿Se transforma en un delfín? ¿Así? Sin más. Y de ahí viene el nombre de Delfos. Parece casi un juego de palabras. Era normal que los mitos jugaran así con el lenguaje.
Constantemente. La etimología popular es una herramienta básica en la mitología, sí. Para guiar a sus primeros sacerdotes, que son unos marineros de Creta, Apolo salta a su barco en forma de delfín, en griego Delfis, y los lleva al lugar que se llamará Delfos. Claro. Es la historia de cómo el dios arquero se convierte en el dios de la lira y la armonía. Vale. Tenemos una madre sufriendo, un dios que pone orden. ¿Hay hueco en estos himnos para dioses menos, no sé, menos serios? ¿Más como los de la historia de Demódoco? Desde luego. Para eso tenemos el himno a Hermes, que es una joya, una maravilla de picaresca divina. Si Demeter es la diosa del dolor y Apolo el del orden, Hermes es un embaucador, un tramposo genial, desde el minuto 1 de vida. Literalmente desde el minuto 1, ¿no? El himno cuenta que nace al alba. Ujú. Y a mediodía ya se ha escapado de la cuna. Se ha encontrado una tortuga, la ha matado y con el caparazón ha inventado la lira. Impresionante. Y no contento con eso, por la tarde le roba el rebaño de vacas a su hermano mayor, Apolo. Es un niño prodigio del caos. Es que los detalles del robo son increíbles. Hace que las vacas caminen para atrás para confundir las huellas. Se ata unas ramas a los pies para no dejar rastro. Es pura astucia. Y cuando Apolo, que está furioso, lo encuentra y lo acusa delante de Zeus, el bebé Hermes jura por la cabeza de su padre que él no sabe nada de vacas, que acaba de nacer y que solo le interesan la leche de su madre y los pañales. Es fascinante porque conecta directamente con lo que veíamos al principio con Demódoco. El público se reía con el engaño de Afrodita, y aquí el propio Zeus, al oír las mentiras de su hijo, suelta una carcajada. Le encanta. Parece que para los griegos la inteligencia para salirte con la tuya era una virtud casi divina, ¿no? Has dado en el clavo. El himno no va solo de una travesura, narra una negociación, un reparto de poderes entre los dos dioses. Al final, Hermes le da la lira a Apolo para calmarlo, y Apolo, a cambio, le da el dominio sobre los rebaños. Ah, claro. Apolo se queda con la profecía y la música, y Hermes se convierte en el dios del comercio, los viajeros, los mensajeros y los ladrones. El poema celebra lo que la fuente llama una moral de la astucia. El engaño, la inteligencia práctica, no es un defecto, es una virtud que hasta el rey de los dioses aplaude. Es un dios que se parece muchísimo a Ulises, al héroe de la Odisea. Esa inteligencia, esa capacidad para improvisar, para mentir, si hace falta. Sin duda. Los dos, Hermes y Ulises, encarnan ese tipo de inteligencia, la metis griega, que era tan admirada como la fuerza de Aquiles. Entonces, recapitulando un poco este viaje, los himnos homéricos, aunque no sean de Homero, son el resultado de una tradición oral riquísima y muy flexible. Sí, No son textos rígidos, son poemas tejidos en directo por los aedos, pensados para el espectáculo, con música y danza. nos abren una ventana a un universo poético mucho más variado que el de las grandes epopeyas que son solo la punta del iceberg de esa tradición. Y nos dan una imagen de los dioses mucho más compleja, más cercana. Hemos visto a una diosa sufrir como cualquier madre, a dos hermanos negociando sus áreas de influencia como si fueran empresarios, y a un bebé que es un timador perfecto. Son dioses con debilidades, con humor, con una psicología muy rica. Lo que nos deja con una idea final para pensar, precisamente a raíz de Hermes y de la reacción de su padre. El texto insiste en que estos poemas dibujan una moral de la astucia, donde Zeus no solo perdona el engaño de su hijo, sino que lo celebra como una muestra de ingenio. Y esto nos llama a una pregunta interesante. ¿Cómo cambia nuestra visión de la cultura y la moral griegas al darnos cuenta de que la astucia, el engaño bien hecho, y la capacidad de adaptación no se veían como defectos, sino como una forma de inteligencia superior, una virtud digna de ser celebrada en los dioses y en los más grandes héroes?